influenza, virus sincitial respiratorio y adenovirus. ¿Sí? Fíjense en la importancia que le voy a dar a este tema. ¿Por qué? Porque en estos 4 virus, más otros 2 o 3, genera una lesión económica tremenda. ¿Por qué? Porque un resfriado, una gripe, ustedes piensan que quizás no nos mate, ¿no? Pero es tiempo perdido. Cuando uno está resfriado, ¿qué hace? No va a trabajar, no estudia, no hace nada, se queda directamente viendo series, si es que puede. Y si suman ustedes ese periodo de tiempo de gente que trabaja y que pide permiso, eso al final es un impacto económico tremendo de millones de dólares, por no decir billones de dólares. Y aparte ustedes en su consulta, siendo especialistas, siendo generales, siendo lo que sea, van a tratar resfriados, van a tratar lo que es influenza, van a tratar estas patologías porque es el pan de cada día, ¿sí? Entonces, vamos a ver virus que afectan al sistema respiratorio, virus de la influenza, virus de la parainfluenza, virus sincitial respiratorio y también adenovirus. Y vamos a nombrar los otros virus respiratorios, pero no los vamos a estudiar. ¿Alguien conoce a lo que es esta autora, Virginia Woolf? ¿Alguien ha escuchado hablar de Virginia Woolf? Una autora muy, pero muy famosa, que por el tiempo no les voy a leer la frase completa, la pueden leer en el libro, pero básicamente habla de que incluso cuando estamos enfermos con un virus tan minúsculo que no nos produce daño, igual esa persona tiene un cambio espiritual. Uno cuando está resfriado no tiene absolutamente ganas de hacer nada, no tiene ganas ni de vivir, ¿sí? Entonces hay muchas poesías detrás de esta enfermedad tan común, pero que a la vez genera un impacto tremendo. Lo primero que les pongo son las causas comunes del resfriado, ¿sí? Tenemos al rinovirus, al coronavirus, ¿sí? Aquí cuando hablamos del coronavirus vamos a hablar sobre todo del SARS-CoV-1. ¿Por qué? El SARS-CoV-2 me produce una enfermedad llamada COVID-19, ¿sí? Que es otra patología distinta al resfrío común. No confundan resfrío común con COVID-19, ¿sí? Y luego tenemos otros virus como el adenovirus, lo que es la influenza tipo C y el coxsackie. ¿Cuáles son los más frecuentes y los que hoy día vamos a estudiar? El adenovirus y el influenza virus, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este caso clínico. Un hombre de 68 años con diabetes mal controlada, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con antecedente de fumar. Presenta fiebre alta, tos seca persistente, disnea leve y dolor torácico. Refiere a astenia severa. ¿Alguien sabe qué es astenia? ¿Alguien me puede explicar qué significa astenia? ¿Nadie? Es lo que todos tienen ahorita, flojera, no tienen ganas de hacer nada. Solo que esto se magnifica, y cuando se magnifica esa sensación de falta de energía, que yo me quiero quedar en cama, no quiero hacer nada porque estoy resfriado, a eso se le llama astenia, ¿sí? Astenia severa, el paciente encamado directamente. Mialgias generalizadas. ¿Qué significa mialgia?
dolor muscular generalizado, no es solamente en un músculo, ¿sí? Y fíjense, al examen físico, frecuencia cardíaca de 110 se corresponde con la fiebre alta. Cuando hay fiebre alta hay taquicardia. Frecuencia respiratoria también elevada, 22, presión arterial levemente elevada, saturación de oxígeno al límite. Se auscultan crepitantes finos en la base pulmonar derecha, sin roncos ni sibilancias. Se escuchan ruidos, no vamos a hablar de semio aquí porque no corresponde. Luego vamos a ir hablando de este tema. Pero lo que podemos sacar de este paciente es que es un paciente con edad más o menos avanzada y que tiene factores de riesgo para enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque fuma y porque tiene poco. Y aparte, tiene un compromiso inmunitario por tener diabetes mellitus tipo 2 mal controlado. Este es un típico caso de lo que es una persona que está con riesgo muy alto de padecer enfermedades respiratorias. No solamente las enfermedades que ya hemos previamente visto, bacterianas, estreptococcus, enamófilos, etcétera, etcétera, sino por virus. ¿Y cuál va a ser el virus que me va a hacer doler la cabeza en este cuadro? El virus de la influenza. ¿Saben algo de lo que es la influenza? ¿Qué enfermedad produce? ¿Han habido brotes? ¿Han habido pandemias por influenza? Sí, ese último está hablando para evitar. No es eso de H1N1. Eso, justamente. El H1N1 ha sido una cepa que ha causado una pandemia en 2009, generando cierres en escuelas, muchísimas muertes, ¿sí? Vamos a ver que el virus de la influenza es un virus ARN de cadena simple, pero con una cadena negativa. ¿Qué significa? Que esa cadena negativa tiene que pasar primero a positiva para recién utilizar ese ARN para replicarse. Tiene también una envoltura, tiene una envoltura lipídica, es un virus que presenta una envoltura, ¿sí? Y presenta tres tipos de cepas, o cuatro tipos principales. ¿Cuáles son estos cuatro tipos principales? La influenza de tipo A, tipo B y de tipo C. ¿Cuál es la más frecuente, la que nos interesa, la que presenta el potencial de generar en unos años una pandemia? Influenza de tipo A, ¿sí? Fíjense dónde se encuentra: en humanos, pero también en cerdos, en aves y en ciertos mamíferos marinos. Gravedad de la enfermedad: a menudo puede causar enfermedad grave, ¿sí? Esto es muy importante que lo consideren. Y su potencial epidémico: fíjense, el potencial epidémico es bastante alto. Mientras que la influenza de tipo B no hay que darle tanta bola, y la de tipo C genera más que todo resfríos comunes. ¿Cuál me genera gripe? ¿Cuál me genera neumonía? La de tipo A. Y ahora vamos a ver por qué se le da ese nombre de H1N1. Porque hay H2N3, hay H1N3. ¿Por qué? Porque este virus ARN presenta en su superficie dos proteínas virales claves que necesito que sepan.
La primera es la hemaglutinina, considerada con la letra H. ¿Cuál es la función de esta proteína? Si se fijan en el cuadrito, las que se encuentran de color morado aquí son las hemaglutininas, y las que se encuentran estas proteínas de color celeste son las neuraminidasas. ¿Cuál es la función de estas proteínas de superficie? ¿Qué hace la H? Con H me refiero aquí a la hemaglutinina. Se une a los ácidos siálicos de las células para provocar la entrada del virus a las células epiteliales. O sea, es una proteína que funciona como llave para poder permitir que este virus ingrese a la célula. ¿Y para qué funciona la neuraminidasa? Lo contrario, permite romper el enlace que se crea entre la H y el ácido siálico para liberar el virus. Entonces, ¿qué hace la H? Permite la entrada. ¿Qué hace la letra N de la neuraminidasa? Liberar al virus para que salga y se pueda diseminar. ¿Está claro este concepto? Muy importante que me sepan estas dos proteínas. Y ahora, pregunta. ¿Quién se acuerda lo que es el efecto citopático? ¿No era que provoca una reacción muy violenta, muy fuerte? El efecto citopático no habla de si el efecto es fuerte o no es fuerte, ¿no? ¿A qué se refiere el efecto citopático? Que tiene un efecto directo sobre la célula, lesionándola. ¿Cómo se produce este efecto citopático? Existe una gran replicación intracelular, lo que provoca una reducción de las funciones celulares, y esto produce a su vez la lisis de las células epiteliales. Se rompe la membrana celular, y con la rotura de la membrana celular se liberan los componentes celulares, provocando necrosis. Necrosis no es una muerte celular programada. Cuando hay necrosis, ¿qué respuesta tenemos del sistema inmune? ¿Qué respuesta inmune tenemos a causa de la necrosis? ¿Se activa nuestro sistema inmune o permanece calladito? Se activa. Se activa, y cuando se activa el sistema inmune, ¿qué parte se activa primero? ¿Qué parte se activa primero? ¿Qué parte del sistema inmune se activa primero? ¿El innato o el adaptativo? El innato. ¿Y cuál es una de las reacciones de lo que es el sistema inmune innato? Inflamación. Perfecto. A partir de esta necrosis tenemos inflamación. La activación de la respuesta inflamatoria. Y cuando hay inflamación, ¿qué tenemos? Vasodilatación. Y tenemos migración de elementos celulares. Migran los soldados a la guerra que se está dando en un lugar. Y aquí, ¿qué pasa? Que se activan los macrófagos, que liberan interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y el camino fácil es que estas moléculas generan fiebre. Entonces, ¿por qué yo tengo fiebre cuando estoy resfriado, gripe, etcétera, etcétera? Por una activación de mi sistema inmune.
a consecuencia de la necrosis que provoca ese microorganismo, ¿sí? Ahora, en esta flechita de aquí, obviamente, hay 10 pasos más para que de la interleucina 1 se produzca la fiebre, pero eso ya lo van a ver en fisiopatología. Bueno, vamos a ver también que se activan los linfocitos, es decir, se activa también al cabo de un tiempito nuestro sistema inmune adaptativo, porque los linfocitos T y B forman parte del sistema inmune adaptativo. Producen lo que es el interferón gamma, lo que nos puede también dar síntomas como las mialgias, ¿sí? Ahora, es muy importante saber que, ¿por qué en una gripe yo tengo dolor de garganta? ¿Por qué creen? Por inflamación en esa zona que provoca vasodilatación, provoca un aumento de líquidos en el espacio intercelular y eso, aparte tengo necrosis de esas células, necrosis, inflamación, dolor, ¿sí? Y si esto pasa en los alvéolos pulmonares, ¿qué tenemos? Neumonía. Lo que es una influencia puede resultar en complicarse con lo que es una neumonía, sí. Entonces, si se fijan, aquí está el cuadrito un poquito más grande. Las hemaglutininas están en morado, que permiten ¿qué? La entrada del virus. Y la neuraminidasa van a ser estas proteínas que hacen que permiten la salida del virus. Por aquí adentro se encuentra el ARN de una cadena negativa. Presenta su envoltorio de fosfolípidos que se los roba de la membrana celular de las células y presenta una cápsula, ¿sí? Muy importante saber que hay unos fármacos llamados inhibidores de la neuraminidasa. ¿Qué creen que hagan estos fármacos? Inhibidores de la neuraminidasa. Evita que actúe la proteína llamada neuraminidasa. Y si esta proteína no actúa, ¿qué va a pasar con ese virus? ¿No se va a poder replicar? Sí se va a poder replicar, porque no va a poder salir hacia otras células para seguir el proceso de replicación. Por lo tanto, se contiene la replicación y las chances de que esa infección crezca se reducen. Hay fármacos que también son los inhibidores de un canal iónico que tiene este virus llamado M2, pero ya no vamos a hablar de eso. Con que sepan que las proteínas de este virus son la neuraminidasa y la hemaglutinina, yo feliz, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y aquí hay algo importante. Si se presentan efectos locales, ¿por qué se presentan? Por la vasodilatación y por el edema, o sea, por consecuencias de la inflamación. ¿Qué tenemos en la nariz? Rinorrea. Por eso es la moquera. ¿Por qué? Porque se inflaman las células que sintetizan moco. Y cuando se inflaman, producen más moco. ¿Qué tenemos? Faringitis, laringitis. Si hay inflamación en el tubo auditivo, que es la conexión entre el oído medio con la faringe, también podemos sentir que los oídos se encuentran tapados, ¿sí? Y puede haber una sinusitis secundaria. ¿Por qué creen que puede ocurrir una sinusitis secundaria, doctores? Una sinusitis bacteriana.
¿Por qué creen que una persona que ha tenido una infección viral de este tipo luego podría tener una infección de tipo bacteriano? ¿Qué opinan? Porque salió de luz. Por la reinfección, por bajas sus defensas. Por la reinfección. Bajas las defensas es un término muy amplio. ¿Qué bajan? Los linfocitos, los macrófagos, el sistema de complemento, los interferones, la inflamación. ¿Qué baja? Inflamación no, la inflamación sube. ¿Cuál es el problema? Que en las células epiteliales, ustedes si han estudiado histología, ustedes saben que la mayoría de las células del epitelio respiratorio tienen ¿qué? Tienen cilios. Y si esos cilios se rompen o no funciona nada, la consecuencia de la inflamación y del efecto citopático, ¿qué pasa? Se pierde la función ciliar. Y si se pierde la función ciliar, ¿qué pasa? Se acumula moco y las bacterias u otros microorganismos no pueden ser eliminados. Se acumulan y yo puedo tener una infección secundaria. Y esto puede pasar como lo que es una sinusitis o puede ser una neumonía, ¿sí? Ahora, ¿cómo sucede? ¿Cómo se ve el paciente? Es un paciente que empieza con los síntomas característicos que se ven en pantalla. Tos seca, incluso con algo de moco, fiebre de 38, molestias en general, mialgias, artralgias, no tienes ganas de nada. ¿Y ahí qué hago? Yo que le receto paracetamol. Si es un paciente de alto riesgo, yo podría pensar en recetarle alguno de los antivirales que actúan contra la influenza, ¿sí? Pero en un joven no pasaría nada. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo recetar antibióticos profilácticos porque tampoco sirve. Ya se ha visto de que no sirve recetar antibióticos por si se me infecta. Pero hay algún cierto porcentaje que sí lo hace. Entonces, luego de estar mal una semana, de repente está peor. Se está una semana con fiebre, con malestar, pero se le pasa con paracetamol. Pero a la semana o a los 10 días el paciente empeora bastante. La fiebre sube a 39, se siente peor, empieza con una tos mucopurulenta. Y ahí yo qué pienso, esto no es solamente no es un resfrío, es gripe, no es influenza. Ahí yo qué pienso de que ha habido primero un cuadro viral y posteriormente por ese cuadro viral se ha producido una infección secundaria bacteriana. Y ahí puede ser Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, etcétera, etcétera. ¿En qué se nos ocurre? Bueno, no es que se nos ocurra, sino los más frecuentes. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante y un poquito complejo. El virus de la influenza tipo A tiene dos mecanismos de resistencia. El primero se llama deriva antigénica, en que esto ocurre mayormente cada año. ¿Y qué pasa en este caso? Hay mutaciones espontáneas de los genes que me van a codificar a la neuraminidasa y a la hemaglutinina. ¿Y qué pasa cuando los genes cambian? Las instrucciones cambian y la proteína de la hemaglutinina y de la neuraminidasa van a ser distintas. Si se fijan en la foto, aquí tenemos, fíjense aquí, tenemos una hemaglutinina de color morado, ¿cierto? Y fíjense de que va mutando y luego es morado con amarillo y al final cambia completamente para ser celeste con amarillo. Entonces, ¿qué pasa? De que esta proteína cambia y nuestro cuerpo genera anticuerpos.
que son específicos contra la proteína H de color morado. Pero de repente ya no hay color morado, hay color celeste. Nuestros anticuerpos ya no la reconocen y la inmunidad se pierde. Justamente por esta razón es que las vacunaciones contra la influenza se realizan cada año. Esto de la deriva antigénica es casi similar, se podría decir, a lo que es la variación antigénica. Sí. Varía el antígeno mediante la información genética por las constantes mutaciones que hay. Entonces, ¿por qué se pone una vacuna cada año? ¿Por qué? Porque este virus va cambiando. ¿Y qué es lo que cambia? Las proteínas de superficie. Si nuestro sistema inmune no puede reconocer lo que son estas proteínas de superficie, no vamos a tener protección alguna, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Porque existen muchas cepas de lo que es influenza. Se juntan los investigadores a analizar genómicamente esta información y sacan cuáles son las cepas que pueden producir mayor daño, ¿sí? Y justamente cuando ocurre el proceso de la profilaxis, se escoge 5 o 7 cepas que son las que posiblemente te puedan causar neumonía. ¿Y se pone a quiénes? Mayores de 60 años, inmunodeprimidos y gente de la salud. No se pone a un joven de 25. No se pone. ¿Por qué? Porque no hay riesgo. Ahora, si yo me inmunizo contra la influenza, ¿me puedo contagiar de la influenza? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Porque esa vacuna no me protege de todas las cepas, solo de las que los organismos internacionales han pensado que son las más peligrosas. Si me ha tocado esa peligrosa, estoy protegido. Si me ha tocado una influenza tipo C, que me produce un resfriado común, voy a tener el resfriado común. Y es por eso que mucha gente que se hace vacunar luego se queja, porque tengo gripe si ya me he contagiado, porque tengo COVID si ya me he vacunado, porque no te protege contra todas las cepas, ¿sí? Pero hay algo peor, que se llama salto antigénico, y a este sí le tenemos miedo los epidemiólogos. ¿Por qué? Porque aquí el problema es que hay un intercambio de segmentos de ARN entre lo que es un virus animal de la influenza con un virus humano. Aquí se fusionan las proteínas de un virus animal, puede ser aviar o puede ser de cerdos. ¿Y cómo pasa esto? Mucha mala suerte. Es que una persona se haya contagiado por un humano y que se haya contagiado a la vez por un animal. Adentro el virus se fusiona y este nuevo virus es el que me genera daños y pandemias. Fíjense que puede ocurrir cada 20 años. Así que ustedes como médicos de seguro van a tener otra pandemia. Esperamos que no, pero suele suceder, ¿sí? Porque hay nueva neuraminidasa totalmente distinta a las anteriores. Hay nueva hemaglutinina totalmente distinta, no solamente un cambio en el colorcito, sino que hay un cambio en la forma, en el método de transmisión. Y justamente por eso en Estados Unidos y en otros países, si es que se hace un diagnóstico de lo que es influenza en sus animales, ¿qué se hace? Se mata a toditos. Porque yo no voy a correr el riesgo que ese virus que esté en los animales pase al humano y que de repente el humano esté también con otro virus, se fusionen y empiece un contagio en cadena.
virus de la influenza es muy contagioso. Se transmite por gotitas respiratorias, ¿sí? Muy importante que sepan estos dos conceptos: deriva antigénica y salto antigénico, ¿sí? ¿Está claro? No hay break porque se nos acaba el tiempo. Niña de 2 años con antecedentes de POC leve, quizás por algún problema congénito respiratorio o de nacimiento como enfermedad prematura, presenta también vacunación incompleta. Presenta tos seca tipo BARC. ¿Qué significa BARC en inglés? Ladrado, es una tos perruna. Presenta lo que es un estridor inspiratorio, un sonido grave cuando la persona inspira. Disnea leve y fiebre baja desde hace 12 horas. Al examen físico destaca taquicardia, frecuencia respiratoria elevada y el estridor. Se le toma una radiografía de cuello y se ve este signo del pájaro. Fíjense este estrechamiento aquí en el espacio subglótico. Fíjense cómo ocurre el estrechamiento en esta zona. Ese es el espacio subglótico, por abajo de la glotis. Y a esto se le llama la triada del Krupp laríngeo: tos traqueal metálica perruna, más un estridor inspiratorio, más disfonía. Y todo esto corresponde a lo que es una enfermedad llamada laringo-tráqueo-bronquitis. Me lo anoto con lápiz porque... ¿Qué? Tos perruna, lo que es el estridor respiratorio o lo que es el estridor inspiratorio y la disfonía. ¿Qué es laringotraqueobronquitis? Laringo-tráqueo-bronquitis, inflamación de la laringe, De la tráquea y los bronquios. Y todo eso ocurre ¿por quién? Más frecuentemente por el virus de la parainfluenza. Es un virus ARN de una cadena también negativa, ¿sí? Presenta 4 serotipos, pero el 1 y el 3 son los más importantes, y el que da una enfermedad más seria va a ser el de tipo 3. En los niños, ¿qué produce? El Krupp laríngeo, laringotraqueobronquitis, que ya viene con toda la clínica, y también en casos severos puede causar neumonías. Y en los adultos, ¿qué produce? Un resfriado común. En los adultos todo bien, una tos persistente, una tos que dura más de 14 días, congestión nasal, fiebre por 3 días, nada más. ¿Cómo se transmite? Por inhalación por aerosoles, ¿sí? Gotitas respiratorias, mientras respiramos el virus sale. No es necesaria la tos, simplemente por la respiración ya sale el virus. ¿Qué hace este virus? También tiene las proteínas H y la proteína N, ¿sí? Tiene también hemaglutinina y neuraminidasa de otros tipos. ¿Qué hace? Se va al epitelio mucoso de las vías respiratorias, tanto superiores como a las inferiores. Las proteínas ya saben lo que hace cada una. Si las estudian para la influenza, las estudian igual para la parainfluenza. Hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuál creen que sea el problema más severo con este virus? Aparte de la neumonía, ¿qué más me puede producir o qué
¿Qué creen que yo tengo que cuidar bastante en este paciente? Los pulmones. En un niño con croup laríngeo. ¿Funcionarán los antibióticos? ¿No lo ven? Yo me preocupo, ¿por qué? Porque hay un estrechamiento en el espacio subglótico. ¿Qué pasa? Se puede cerrar, puede haber un cierre de la vía aérea, un colapso de la vía aérea por tanta inflamación que hay en la zona. Y eso me puede llevar a una hipoxia severa. ¿Por qué? Porque directamente no pasa el aire. Acuérdense que está inflamada la laringe y la tráquea. Por eso el estridor, por eso es estridor inspiratorio. ¿Por qué? Porque si se inflama la tráquea y se queda un espacio más chiquito por el que pasa el aire. Como pasa el espacio, como el aire pasa por ese espacio más chiquito, ronca y se produce ese estridor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si está todo muy inflamado, ¿qué hago? Bajo la inflamación. ¿Cuáles son los fármacos más fuertes para la inflamación? ¿Quién sabe? ¿Cuál? Si tengo algo muy inflamado, ¿qué me conviene dar? Y obviamente esa inflamación me está produciendo consecuencias. ¿Qué doy yo? Eso, corticoides. Y también en estos casos se puede dar adrenalina con nebulizaciones, ¿sí? Para producir una vasoconstricción y que baje ese edema. ¿Qué ha dicho? Adrenalina en nebulizaciones y corticoides. Tengo que asegurar esa vía aérea. ¿Por qué? Porque si no pasa aire, el paciente hace una insuficiencia respiratoria súper rápida. Siguiente, lactante de 4 meses con antecedente de parto pretérmino, o sea, es prematuro, 34 semanas, lo normal 37-39. Presenta fiebre, una fiebre leve, tos persistente, rinorrea y una disnea progresiva durante 48 horas. Ahora, fíjense que estamos ante un paciente de 4 meses. ¿Cómo yo puedo saber si le falta el aire a ese bebé? Porque el bebé no me va a decir, che, no puedo respirar, che, estoy cansado. Estoy cansado, jefe. No les va a poder decir eso. ¿Cómo ustedes pueden saber que ese paciente está sufriendo por respirar? Cianosis en casos más graves, cianosis periférica, cianosis central. ¿Qué más? A través del llanto, quizás. Llanto, muy irritables. Al principio, sí. ¿Qué más? Al llanto, cuando están llorando, ellos van a gritar y entonces ahí es donde va a haber una obstrucción, se puede decir. Los sonidos, estridor inspiratorio, etcétera, etcétera, que se escuchan cuando yo lo ausculto al bebé. ¿Qué más? ¿Cómo me doy cuenta que ese bebé le está faltando el aire? No se mueve la cara. ¿Así se va a hacer? Contando las respiraciones, Signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el signo principal? Uso de la musculatura accesoria. Se van a mover todos los músculos de la pared torácica, tiraje external, supraclavicular. Se ve también que hay un aleteo nasal hasta aquí. Se ve que las narinas se abren y se cierran, ¿sí? Y si hacen una radiografía de tórax en este paciente,
se va a ver signos de lo que es hiperinsuflación pulmonar. ¿Esto qué significa? Se van a. Se acumula el aire. Aquí el problema no es que el aire no puede entrar, sino que no puede salir. Por eso van a hinchar sus pulmones. Acumulación de aire. Y ahora, ¿cómo se ve en una placa la acumulación de aire? ¿Cómo se ve el aire en una radiografía de tórax? Negro. Hablemos de colores, no vamos a hablar de lo que es imagen. Negro. Es otro Negro. tema. El negro. Pues, ¿cómo se va a ver una radiografía con más aire? Todo, o sea, Más negra. Claro, más negra. Más oscura, ¿sí? terrible. Más lúcida. ¿Sí? Qué lógico. Y aparte, ¿qué se puede ver? Se puede ver las costillas, ¿cómo las aprecian? Están muy. Medio opaca. Están muy horizontales. Realmente las costillas tienen una... Pero aquí, porque está lleno de aire, fíjense que se produce la horizontalización costal. ¿Sí? Entonces, este paciente, este niño presenta un cuadro que se llama bronquiolitis. El problema no es en los bronquios, el problema son los bronquiolos. Y por eso es que se acumula el aire y no puede salir. Y los signos de lo que es hiperinsuflación. ¿Sí? Puede darse también de que se produzcan sitios de condensación. Fíjense toda esta zona ya me muestra que aparte de esa bronquiolitis puede haber una neumonía. Fíjense aquí. ¿Sí? ¿Y quién produce este cuadro? ¿Quién es el protagonista en esto? El virus sincitial respiratorio. El VSR, virus sincitial respiratorio. ¿Se transmite por quién? Secreciones nasales mediante contacto mano a mano o por aerosoles. Es muy contagioso, pero muy contagioso. En los niños, ¿qué produce? Principalmente bronquiolitis aguda, ¿sí? ¿Y qué producen los adultos? Resfriado común. Y es por eso, doctores, que si alguien está resfriado no tiene que estar en contacto con bebés. ¿Por qué? Porque aunque sea un virus del resfriado, aunque sea un virus sincitial respiratorio en el adulto, al adulto no le va a pasar nada. Pero a la guagua le puede agarrar una bronquiolitis, le puede agarrar un crup laríngeo por parainfluenza. Mucho cuidado, ¿sí? Lavarse bien las manos, etcétera, etcétera. En el hospital, cuando hagan prácticas, si es que están resfriados, tienen que ir, poner su barbijo y lavarse bien las manos. No por seguridad de ustedes, por seguridad de la otra gente, ¿sí? Fíjense que también es un virus ARN de cadena negativa, que tiene dos proteínas, que son la proteína G, que permite unirse a las células, y la proteína F, que hace que las células epiteliales se fusionen, provoca una fusión, provoca células multinucleadas, si se hace un estudio patológico. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de patogenicidad? El virus se adhiere al epitelio de los bronquiolos y también de los alveolos por su proteína G y produce un efecto citopático directo generando necrosis y lo que es inflamación. De ahí la bronquiolitis. Cuando hay inflamación, ¿qué sucede? Que esta inflamación genera un aumento en la secreción de moco y el moco tapa esas vías respiratorias, ¿sí? Entonces tenemos inflamación, tenemos moco y tenemos un estrechamiento de la vía aérea por esa inflamación y por el moco, ¿sí? Ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata aquí en Bolivia?
simplemente medidas de sostén. Le pongo oxígeno, le pongo antiinflamatorios, le pongo quizás adrenalina en nebulizaciones, o si está muy grave hasta lo puedo intubar y le pongo oxígeno. ¿Qué se hace en países de primer mundo? Existe un fármaco que se puede dar cuando hay pacientes con riesgo. Y este fármaco se llama nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal contra el antígeno M. ¿Sí? Este fármaco, nunca he escuchado el precio, pero debe salir arriba de $2.000. Aquí en Bolivia sé que no hay. Todos los fármacos que acaben en MAB, sepan que son carísimos y que no van por el seguro. Fíjense en quién se pone lo que es el nirsevimab. Se pone sobre todo para poder hacer profilaxis, o sea, prevención, en lactantes menores de 3 años que han sido prematuros o que tengan algún problema pulmonar o también una cardiopatía congénita. ¿Alguien conoce alguna cardiopatía congénita? ¿Ha llevado embrión? No recuerdo la imagen, pero no la. Dextrocardia, malposición de los grandes vasos, tetralogía de Fallot. Esas personas igual tienen riesgo de padecer una neumonía o una bronquiolitis severa. Doctores, esta enfermedad se la tienen que tatuar porque es el pan de cada día de los pediatras. En el Hospital San Juan ahorita debe haber 1 o 2 niños que tengan eso. Y si no hay, va a haber, ¿sí? Y es pregunta de examen típica, fisiopatología de la bronquiolitis. ¿Quién produce la bronquiolitis? No son tan específicos hablar de las características virales, pero les conviene saberlas para poder interpretar más el cuadro clínico. Por último, para terminar, los últimos 7 minutos. Niño de 15 años con antecedente de estancia reciente, le pongamos en un campamento. Presenta fiebre alta, faringitis severa, conjuntivitis bilateral, tos seca y dolor abdominal. Se le hace el examen físico y los pulmones están limpiecitos, todo bien. Y el médico había leído algo de microbiología y solo le ha recetado paracetamol y el paciente mejora progresivamente en 72 horas. ¿De qué virus estamos hablando? Del adenovirus. El virus junto con el rinovirus o el reovirus, virus que causan resfriado y que causan conjuntivitis. El adenovirus presenta más de 40 serotipos. ¿Cómo se transmite? Por aerosoles. Pero el adenovirus, acuérdense, ADN, es un virus ADN, no es ARN como los anteriores. Fíjense, tenemos un ADN de doble cadena. No tiene un envoltorio, no tiene cápsulas, sí tiene una cápside, ¿sí? ¿Y cómo se contagia? Por aerosoles, pero también puede contagiarse por vía fecal oral o por contacto con las secreciones de otra persona. Se une a las células mucosas mediante esta proteína que ya le hemos visto, lo que es la hemaglutinina, y cuando entra a la célula se replica y produce lisis y necrosis celular. Pero el adenovirus no actúa tanto en el sistema respiratorio inferior, sino actúa en la vía o en el tracto respiratorio superior y provoca los síntomas locales como rinorrea, dolor de garganta, y en casos muy raros puede progresar hasta una neumonía. Este virus
también provoca conjuntivitis. ¿Alguien sabe lo que es la conjuntiva? Los ojitos. Los ojos no es la conjuntiva. No la conjuntiva. ¿Pero qué es la conjuntiva? Una bacteria. Un virus. ¿Dónde se encuentra la conjuntiva? La conjuntiva forma parte de lo que es el ojo. ¿Quién dice que sí? Sí. La parte blanca es la esclerótica. Es una membrana que cubre todo el ojo. Es una membrana que recubre todo el ojo y es transparente. Es como este el ojo y tenemos una capa que la protege llamada conjuntiva. Si le llega ahí el virus, puedo tener conjuntivitis viral. ¿Sí? Usualmente son conjuntivitis que se asocian a un cuadro de resfriado. Una persona está con fiebre, dolor, tos seca, mocos, y de paso le agarran la conjuntivitis, ojo rojo. ¿Sí? Y es frecuente en el síndrome faringo-conjuntival, el dolor de la faringe, síntomas de lo que es el tracto respiratorio superior, más conjuntivitis. En casos muy raros, puede generar una cistitis hemorrágica. No les voy a preguntar, pero quizás sea un dato que les pueda servir. Provoca una infección del tracto urinario bajo, cistitis urinaria, pero cistitis hemorrágica, genera lesión en la mucosa de la vejiga, provocando la orina con sangre, también llamada hematuria. Pero esto es muy raro. ¿Por qué? Porque en las infecciones del tracto urinario, ¿yo en quién pienso? Pienso en E. coli. Y luego pienso en otras bacterias antes de pensar en un virus, ¿sí? Pero se han reportado casos. Los serotipos 3, 4, 7 y 14 son los más asociados a enfermedad, dato que tampoco les voy a preguntar. Y aquí les he puesto un cuadrito con las causas más frecuentes de los resfríos comunes: rinovirus, coronavirus, SARS-CoV-1, adenovirus, influenza tipo C y Coxsackie. Le puedo sumar aquí también el metaneumovirus y el reovirus, que también provocan resfríos comunes. Es por eso que no hay una vacuna para el resfrío común. Ahora, ustedes, doctores, si es que yo sospecho el resfrío común, yo no voy a pedir pruebas. ¿Por qué? Porque imagínense hacer PCRs para poder detectar simplemente un virus del resfriado. No tiene sentido. Ahora, ¿para qué yo puedo hacer diagnóstico para lo que es influenza? Si yo sospecho de una gripe. ¿Por qué? Porque si yo sospecho de una gripe, yo tengo que tratar en ciertos pacientes. ¿Sí? Aquí en Tarija sé que se hacen estudios de pruebas rápidas para lo que es influenza. PCR no sé si se hace, pero en ciertas poblaciones de riesgo, con ese resultado positivo puede iniciarse el tratamiento. O si por ejemplo de la nada hay una mega epidemia y yo me empiezo a contagiar, es muy probable que sea por influenza y que haya criterios para saber si yo recibo tratamiento o no. Si a mi abuelita le pasa, yo la voy a tratar aunque sea un resfriado, porque hasta que salga la prueba, ya, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas más comunes de la conjuntivitis? Tenemos dos causas bacterianas, que es el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae, y al medio tenemos el adenovirus, ¿sí? Las conjuntivitis bacterianas tienen características diferentes a las conjuntivitis virales, pero eso lo van a aprender en oftalmología. Así que doctores, vayan a hacer sus trabajos. ¿Tienen alguna duda?